Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal y a esta serie llamada Leemos la Biblia en un año. Es nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Dios mediante, hoy vamos a poder leer el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulos 10 y 11 para avanzar. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura de tu palabra. Instrúyenos, enséñanos tu voluntad, Señor. Aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así leemos el capítulo 10 titulado Cornelio manda a buscar a Pedro. Versículo 1 dice así: En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. «Cornelio», dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. «¿Qué quieres, Señor?», le preguntó al ángel. El ángel contestó: «Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda». Y fíjense cómo nuestros actos de generosidad, Dios los recibe cuando son con sinceridad. Y esto es una prueba, es una prueba. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Versículo 9, titulado Pedro visita a Cornelio. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos». «No, Señor», dijo Pedro, «jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo». Pero la voz habló de nuevo: «No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio». La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio entraron a la casa de Simón. De pie frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: «3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado». Entonces Pedro bajó y dijo: «Yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido?». Ellos dijeron: «Nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje». Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche, y al siguiente día fue con ellos acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró a la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: «Ponte de pie, yo soy un ser humano como tú». Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pausa. Aquí está muy bueno decir 2 cosas. Primero, que Pedro entendió a través de la visión que lo que era muy, digamos, fuera de la ley de Dios era
ir a hospedarse con gentiles, entrar a la casa de un gentil, era como contaminarse. Entonces Dios le dijo a través de los animales: mira, Pedro, lo que Dios ya santificó, no lo tengas por inmundo. Y no solamente era una cuestión de animales, sino que a través de esa metáfora de los animales, Dios le estaba diciendo a Pedro que la salvación también sería para los gentiles, que hasta ese punto eran tenidos por indignos por los judíos y por la tradición judía. Entonces, de alguna manera, Pedro estaba dándose cuenta en este viaje que tanto Cornelio como todos los demás gentiles, incluidos nosotros por extensión en el tiempo, éramos recibidos por la gracia de Dios para ser salvos y ser parte de la iglesia de Jesucristo. Bueno, aquí estaba el proceso de la asimilación de esta verdad del reino de los cielos, de que Dios no hace acepción de personas, a través de esta experiencia que estaba teniendo Pedro. Espero que les sea de mucha bendición. Y por otro lado, fíjense cómo Cornelio, motivado por en realidad su bonanza, lo que hace es arrodillarse y adorar a Pedro pensando que él era alguien grande. Pero Pedro lo ubica a Cornelio entendiendo quién es él y le dice: yo soy un hombre como tú, no me adores a mí. Por eso esto de postrarse delante de nadie, a lo Daniel y sus amigos, no postrarse delante de solamente Dios. Solo delante de Dios. Luego no nos postramos ni adoramos a nadie, ni veneramos a nadie, porque somos hijos de Dios y la iglesia de Jesucristo. Y Él es el único Señor. ¿Cuántos lo creen? Poner en el comentario: solo me postro y adoro a Jesucristo. Ponelo allí: solo me postro y adoro a Jesucristo. Sigue diciendo, versículo 28, perdón. Pedro les dijo: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué me enviaron por mí. Cornelio le contestó: hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Fíjense, el ángel se lo dijo. Por eso nuestra generosidad no es tomada en vano por Dios. Dios tiene recompensa para todos. Y dice: ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Y el versículo 34 dice, titulado: los gentiles oyen la buena noticia. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al 3er día. Después Dios permitió que se apareciera no al pueblo en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Qué tremendo y qué simple el mensaje de la predicación del Evangelio.
Enviar, decir quién es Jesús y a qué fue enviado y qué beneficio tenemos por medio de él. Y es el perdón de todos los pecados por medio de su nombre. Y ahora fíjense cómo termina el capítulo y es extraordinaria la gracia de Dios. Los gentiles reciben el Espíritu Santo, versículo 44. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Recordemos que era la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo, así como en Hechos capítulo 2, así también en Hechos capítulo 10 con los gentiles. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Y fíjense, en este caso no hubo imposición de manos. En este caso los apóstoles no tuvieron que imponer las manos así como Pedro y Juan hicieron en Samaria cuando Felipe estaba predicando. En este caso Pedro hablaba y el Espíritu Santo obró porque Él es el soberano. Y así sigue siendo hoy, así lo creemos y así permanecemos en esa verdad. Entonces Pedro preguntó, después de que dijo esto, ¿puede acaso impedir que alguien sea bautizado? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Tremendo. Y esta es la inauguración de los gentiles que reciben no solamente el mensaje, la salvación de su alma, sino también son llenos del Espíritu Santo. Finalmente leemos el capítulo 11 titulado Pedro explica sus acciones. Versículo 1. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope y les dijo, y mientras oraba caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus 4 puntas desde el cielo y bajó justo donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que decía, levántate Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Esto sucedió 3 veces antes de que la sábana, con todo lo que había dentro, fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos seis hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho, envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Y esperen un cachito. Pausa. Quiero decirles, fíjense cómo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento fue traída por ángeles. Y la Biblia lo dice, que Dios nos habló por medio de los profetas, que Dios había traído el mensaje por ángeles. Pero sin embargo, desde que Jesucristo asciende a los cielos y establece su iglesia, ningún ángel más está autorizado por Dios a dar una buena nueva de salvación. Sí, a enviar a quienes pueden ser los que den el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque los ángeles en el nuevo pacto ya no están autorizados a predicar porque está la iglesia de Jesucristo que tiene la responsabilidad de predicar el evangelio. Los ángeles ya no predican el evangelio. Ahora los ángeles están al servicio de los que han de heredar salvación. Y nosotros, los que hemos de heredar la salvación, tenemos la obligación, el mandato y la comisión de Jesucristo de predicar nosotros el evangelio abriendo nuestra boca.
Así que eso es una gran enseñanza. No esperes que un ángel le hable a alguien de Jesucristo. Tenemos que hablar nosotros de la gracia del Señor y del perdón de los pecados a través del nombre de Jesús. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces dice Pedro, versículo 15, cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios le dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios y dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir la vida eterna. Entonces quiero que pongas por favor en el comentario esto. Es un privilegio arrepentirnos de nuestros pecados y recibir la vida eterna. Por favor, reconozcámoslo así. Porque esto no es solamente jugar a la iglesia, es un privilegio haber recibido el perdón de los pecados y la vida eterna de parte del Señor. Ponelo en el comentario y deja tu huella a la altura de esta lectura. Termina diciendo el versículo 19 titulado La iglesia en Antioquía de Siria. Dice así, mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Ser buenos, llenos del Espíritu Santo y estar firmes en la fe. Esa es nuestra meta diaria. Ponelo también en el comentario. Estamos a full con los comentarios. Poné esto. Ser fieles, llenos del Espíritu Santo y firmes en la fe. Es nuestra meta diaria. De eso se trata, eso se trata. Y mucha gente llegó al Señor. Versículo 25. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Y esto está bueno para tenerlo en la mente. En Antioquía de Siria fue la primera vez que a los discípulos de Jesús les empezaron a llamar cristianos, porque predicaban a Cristo, porque vivían como Cristo, porque enseñaban lo que había enseñado Cristo. Ser cristianos, esa es la esencia de nuestro estilo de vida. Y dice así: durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Un dato histórico que fue el gran hambre que hubo y cómo la iglesia en su generosidad se ayudaban unos a otros de acuerdo a sus posibilidades. Y hasta aquí la lectura del día de hoy. Si te gustó, ponele me gusta. Si te edificó, déjanos un comentario. Suscríbete al canal, activa la campanita y por sobre todas las cosas, aprovecha todos los videos que están en el canal para bendecir nuestras vidas y edificarnos conforme lo enseña la palabra del Señor. Y será hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.